y hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Y aquí en Lilith, en CDN, la fórmula antinovelas, le damos la bienvenida a la semana. Y la verdad es que siempre es para nosotros un inmenso placer, un honor, recibir a los macroeconomontos, los economontos. Tenemos macroeconomista libertario y, por supuesto, el profesor, el que mejor explica, que ahora le dicen funcionario también al profe. Pero el fin es que gracias a Héctor Guiliani Curi, José Alfredo Guerrero y Rafael Espinal por acompañarnos todos los sábados para llevarles perspectivas confiables sobre la economía. Hoy tenemos dos temazos con los economontos. Hablamos del Banco Central, que pronostica una economía que crecerá en el orden de un 6% en el 2021, y eso lo analizaremos en la mejor compañía, por supuesto. Y en el siguiente bloque vamos a hablar del índice de precios al consumidor, el IPC. La pura verdad es que la canasta familiar está subiendo como un globo de helio. Eso no baja nunca. Entonces, en situaciones tan apremiantes como esta, queremos de verdad tener un criterio de cómo manejarlos. Gracias a los tres. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a arrancar con el macroeconomista. Quería yo arrancar ahora porque yo les voy a comentar. Con este tema del Banco Central, obviamente la prensa ayer hizo cobertura de, digamos, los criterios de las autoridades del banco y las cosas que están señalando. Y en particular, para Héctor, me llamó la atención este párrafo que, bueno, voy a leer textualmente. La economía dominicana ha mostrado una gran capacidad de recuperarse rápidamente de las recesiones que le han afectado, apoyada en sus fuertes fundamentos macroeconómicos. Ya que tenemos aquí al macroeconomista por excelencia, quería, la verdad, Héctor, que nos definieras un poquito el criterio y que nos diera también tu perspectiva de este crecimiento del 6%, qué implicaciones tiene, es realizable y, de ser así, qué impacto tendría. Mira, históricamente, en realidad, la economía dominicana ha mostrado una gran resiliencia. Se recuperó rápidamente de la crisis del 90, del 2004, del 2008 y así sucesivamente. Y creo que puede hacerlo en esta ocasión. Mira, el informe, si tú analizas el informe del Banco Central, te vas a dar cuenta que hay un gran preámbulo muy amplio sobre la recuperación externa en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en otras partes del mundo en base a un informe del Banco Mundial. Y lo que eso implica es que el Banco Central considera que esa recuperación mundial se va a reflejar en un mayor flujo de turistas a la República Dominicana y por lo tanto un mayor gasto de esos turistas en el país. Ahora, yo creo que más es lo que no dijo el informe que lo que dijo. Y si la economía va a crecer en 6%, como dice el Banco Central, eso es una muy buena noticia porque no vamos a necesitar reforma tributaria alguna. Yo estuve viendo, Lili, y Rafael y José Alfredo, las estadísticas fiscales hasta noviembre del año 2020 y noté que las recaudaciones a diciembre, al estimé, van a ser como un 90% de las recaudaciones del 2019. De manera que si la economía el año que viene se recupera a ese ritmo, rápidamente se va a recuperar las recaudaciones de años anteriores. Pero hay un dato muy significativo, dos datos significativos sobre el gasto. Que los gastos como en salario, compra de bienes y servicios, no crecieron significativamente. Pero hay un gasto que se cuadruplicó mensualmente y casi se triplicó cuando tú lo analizas a nivel anual, que son las prestaciones sociales, que pasaron de 4.500 millones a casi 20.000 millones mensuales. Eso significa que las prestaciones básicamente fueron como 150.000 o 160.000, van a ser 160.000 millones en el 2021, que si tú las reduces a los niveles del año 2019,
dada la recuperación de la economía, como toda esa gente tú no la vas a tener que asistir, entonces tú te estás ahorrando una cantidad tremenda de recursos. Además de eso, el gobierno mismo en declaraciones anteriores ha reiterado la cantidad de recursos que se ha ahorrado de un gasto más efectivo, según el Ministerio de Economía y Planificación. Y también al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda argumenta que se van a reducir ciertos gastos de intereses por la gestión de pasivo que realizaron en esta última operación. Entonces, eso significa que el gobierno no tiene necesidad o debería explicarle a la población por qué va a ser una reforma tributaria cuando no hay inflación. El mismo Banco Central dice que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago va a ser de un 2.3%, lo cual es financiable, que la inflación va a ser baja el año que viene y que el crecimiento se va a recuperar. Entonces yo no veo razón alguna para la cual, por la cual el gobierno quiera hacer una reforma tributaria. Al menos que esté pronosticando ese crecimiento fundamentado en la reforma. Fíjate que el único... No creo, Lili, que lo estén haciendo en base a eso. Me parece que esa reforma que el gobierno está predicando desde hace mucho, antes de tomar el poder implícitamente y después de manera abierta, es para estabilizar el coeficiente de deuda. Pero en realidad nos hemos pasado 16 años con una deuda del Banco Central que es de alrededor de 12% del PBI, que yo no veo por qué después de esta crisis tengamos que capitalizar el Banco Central rápidamente. En realidad, si el gobierno asume un 1% de la deuda del PIB, de la deuda del Banco Central anualmente, y lo invierte en la economía, podría perfectamente ir recapitalizando el Banco Central y haciendo inversiones en vivienda que necesita mucho la población. Uno de los puntos que señalaba el reporte del Banco Central es lo mucho que nos sustentamos en las remesas, José Alfredo, que es un tema que siempre hemos hablado mucho, la solidaridad del dominicano, y es una partida que se está proyectando, creciendo, digamos, o sea, se estima que las remesas que este año se hicieron sentir, porque el dominicano es más solidario que nadie, gracias a Dios, y el dominicano ausente mucho más, pero bueno, se está pronosticando también un impacto importante en el PBI de esas remesas que lleguen en este año, en el 2021. ¿Cómo ves tú este reporte del Banco Central? ¿Lo ves viable el 6%? Y digamos, ¿qué sabor te deja como economista y como libertario este criterio? Para mí no, o sea, mientras la economía siga como está, con todo este tema de inseguridad e incertidumbre por el tema de la pandemia, todo eso son ejercicios teóricos. No es cierto que las economías crecen cuando tú destruyes la base de lo que es la creación de riqueza, que es el empresariado, los mercados libres, las interacciones. Para mí, el mundo está volviendo a las cavernas. Si siguen el camino que vamos, entonces son un ejercicio teórico. Para mí realmente no tiene mucha importancia eso de 16, 10, 15. Yo lo que quiero ver una economía que se liberalice, que vuelva todo a la normalidad, y entonces después hablamos de cifras y de cosas, pero mientras todo sea así, yo no veo nada. Para volver a la normalidad, José Alfredo, tendríamos que salir del COVID, porque la pura verdad es no hay que salir del COVID, no. No, se puede abrir con COVID, no hay problema. Eso ya lo he hablado mucho aquí, no sería bueno, tengo mi posición bien radical en eso. Desde mayo, que yo fui a un programa en Acento, yo dije que el mundo se estaba sobre reaccionando y que esto es imposible. O sea, yo no... Vamos a darle paso a Rafael a ver qué dice del 6%. Antes de darle paso a Rafael, déjame decirte, José Alfredo, que tienes coro, porque ayer en el AM de Diario Libre vi la columna de Inés Aispun, muy querido. ¿Viste? El fin es que leyendo todas sus, digamos, postulados,
fue puesto se puso digamos, acuerdo, como dice Alfredo. Pero ciertamente refleja esa inquietud que tenemos todos de cómo para que haya ingresos, para que haya un impacto en el PBI, en ingresos, esos ingresos llegan del empresariado y sobre todo las MIPYME, que son la masa, y bueno, no estamos pudiendo producir las MIPYME, y yo diría que el empresariado en general. Pero bueno, vamos a pasarle la palabra al profe, a Rafael, que nos diga. Cuéntanos a ver. Mira, Lili. ¿Estás de acuerdo con el 6, Rafael? ¿Tú crees que sí? Colegas, fíjense lo siguiente, los informes del Banco Central no se discuten, porque son mágicos, siempre he dicho eso. Es decir, esas cifras no están fundamentadas propiamente en expectativas reales. Voltaire, el gran filósofo francés, escribió un libro que incluso está prohibido por el Vaticano, que se llama Cándido, que es acerca de un personaje optimista que lo despiden del palacio donde vive, y él vive en el mejor de los mundos posibles. Bueno, el gobernador del Banco Central vive en el mejor de los mundos posibles. Y es su papel, yo siempre digo que su papel es presentar un mundo ideal de expectativas positivas para tratar de estimular la buena marcha de la economía. Sin embargo, mira, con esta primera quincena de enero, trabajando hasta las 12 del día los sábados y domingos, y con los negocios cerrados a las 5 de la tarde, las expectativas de crecimiento que pudieran haber para el presupuesto, que eran de un 5%, no se cumplirán. El Banco Mundial estima un crecimiento del 4.5%. El gobernador del banco habla de un 6%. El presupuesto está fundamentado en la base de un 5%, pero un 5% previo a este mecanismo de cierre de la economía que va a llevar a muchos negocios a dificultades de consumo de la población, que disminuirá sus ventas, caerán los ingresos fiscales y el déficit proyectado del 3%. Rafael, ya eso está, no es futuro que caerán, que cayeron. Ya cayeron. Entonces, ese 90% de cumplimiento en el 2020 que señala Héctor, no se va a poder mantener si permanece. Yo no. El Banco Central. No. Ese que tú mencionaste, no se va a poder mantener, porque si los negocios y la actividad económica no se flexibiliza, obviamente los ingresos fiscales van a caer y el déficit proyectado de un 3% va a ser superior al tener el gobierno que acudir y prolongar los mecanismos de apoyo a esos negocios y a esos desempleados. De modo que estas proyecciones, además, como señala José Alfredo, la economía mundial no se puede predecir todavía el comportamiento que puede tener. Mira, el Fondo Monetario la semana pasada dio un panorama muy oscuro. Sin embargo, el Banco Mundial da un panorama más optimista. ¿Por qué ocurre esto en dos organismos de tanta importancia a nivel mundial? Porque es totalmente impredecible el curso de la economía mundial cuando hoy día ha retornado al cierre de muchas de las grandes economías europeas y han vuelto a retroceder por el incremento de la pandemia. Y la vacuna todavía no lleva el ritmo esperado. El turismo no es cierto que se va a recuperar en el segundo semestre de este año. Todavía en el segundo semestre de este año va a haber la mitad de la población mundial estará sin falta de vacuna y el resto estará escondiéndose para que no lo vacunen por el temor a la vacuna. Entonces, ante una situación así, hacer predicciones son como la de Cándido, el personaje de Voltaire. Claro, es como un poco inocente, infantil. Pero la verdad, como decía, por lo menos establece un gol. Digamos que la motivación es establecer algo bueno, que sea ilusorio. Ajá. Mira, puedo hacer un comentario con relación a eso de Cándido, que dice Rafael.
Yo recuerdo también las predicciones optimistas del Banco Central de cuando el COVID, de que la economía, el crecimiento iba a ser 0%, y se resultó casi menos 6.7%. Así que si ahora esperamos que ahora por lo menos estén cerca, ¿no? O por lo menos que termine en 0. Nos quedamos con el 6. La verdad es que sí, que es un poquito delicado en momentos como este, donde todavía no tenemos, la verdad, un aliciente para decir, bueno, podemos coger por este camino, ya que se está recuperando. No hemos llegado ahí. Es bastante arriesgado asumir un objetivo y establecerlo como comprobable, porque si no se cumple, aunque no todo el mundo sigue las cifras como ustedes, como los economonstruos, pero la gente está empezando a seguirlas porque el bolsillo se impone y a sentirlas, obviamente. Entonces, si se establecen criterios que luego no se cumplen, pierde la confiabilidad de la institución y pierde la confiabilidad de esas proyecciones. Entonces, la pura verdad es que yo diría que hay que proyectar con más cuidado, porque prometer algo que no podamos cumplir no le veo mucha lógica. O sea, asumir como beca algo que no vamos a poder cumplir, como que pienso que... Mira, bueno. Ahí lo más peligroso es la proyección que se haga de los ingresos del gobierno a partir de esa proyección del Banco Central, porque entonces pudieran estar proyectándose gastos que al final no se van a poder realizar y va a aumentar el déficit fiscal de este año 2021. Y ellos hablan también en el mismo reporte, disculpa, ya para cerrar, que el incremento en, digamos, el porcentaje que la deuda, digamos, representa en función del PBI, es porque nosotros hemos reducido significativamente el PBI de este año y por eso la deuda proporcionalmente en términos de índice pues se ve tan radicalmente afectada, pero que en efecto es un espacio de deuda, como señala el Banco Central, un criterio de deuda similar al del año pasado, al mismo, en términos de índice. Bueno, con más razón. Si la economía se recupera, la deuda como proporción del PBI va a bajar. Entonces, ¿para qué entonces una reforma tributaria? Sí, seguimos no hay justificación tampoco por el lado de la deuda. El problema, fíjate Héctor, el problema es que la deuda en relación con el PIB, para mí es un valor que no tiene ninguna significación económica. Lo importante es el servicio de la deuda en proporción de los ingresos fiscales. Y si los ingresos fiscales se caen en el curso del año y el año que viene continúa una recesión, entonces habrá un problema de capacidad de pago del servicio de la deuda. Que sea poco o mucho en relación con el PIB, no importa, en Japón y en los Estados Unidos es más del 100% del PIB, pero tienen la capacidad de pago, ¿no? Tienen la confianza del mundo, pero en el caso dominicano, el problema no es la proporción del PIB, es la proporción en relación con los ingresos fiscales para el servicio. Pudiéramos llamarlo una especie de liquidez. Mira, así es un indicador de liquidez. El de deuda PIB es de solvencia. Muy buen análisis de Rafael. Mira, lo importante desde el punto de vista de la dinámica de la deuda es el crecimiento del PIB con relación a la tasa de interés real que se paga y, lógicamente, el superávit o déficit primario. El superávit o déficit primario del sector público aquí en la República Dominicana no es significativo. Es relativamente bajo y a veces llega a 0 o sube un poquito. Y con un crecimiento de 6% y las tasas de interés reales de 3 o 4%, pues entonces no va a haber necesidad de reforma tributaria. Vamos a estar mejor que el año antes que el COVID. Bueno, señores, nos despedimos para acabar con este bloque y ir de nuevo a contactarles de una vez y, por supuesto, presentar a la audiencia nuestro próximo tema, que es el índice de precios de la canasta básica, que es un tema, muy debatido por todas las amas de casa del país. Así es que afínense que necesitamos entender cómo que esto sube y nunca baja. Vamos a una pausa y volvemos.